Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Vivir Tejiendo? El trabajo que les tengo hoy aquí para enseñar es cómo hacer los ribetes o los bordes, los filos también llamados, de un tejido. En este caso, este es un tejido a 2 agujas, pero en realidad cuando no tenía esto, se veía pues muy llano y muy simple. Entonces, para darle un realce, un toque especial, quise hacer este borde en ganchillo. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Es un borde bastante básico y simple para poder empezar a aprender cómo hacer estos bordes, y hay otros mucho más elaborados que estaremos también aprendiendo más adelante. A continuación les daré el paso a paso. Bien, vamos a empezar haciendo el lacito para poner nuestro primer punto en el crochet y vamos a ingresar sacando el crochet y poniéndonos en el lugar exacto donde queremos empezar a tejer este borde para darle un toque especial a nuestro tejido, un acabado mucho mejor, ¿verdad? Y tejemos 1, 2 y 3 cadenitas y nos deslizamos contando estas que son las hileras como unas rayitas, 1 y 2. Tenemos que ir calculando más o menos nuestro espacio, 1, 2 y 3, y en este caso yo voy a tomar de referencia 2 y ahí vuelvo a ingresar, vuelvo a hacer 1, 2, 3 y ingreso 1 y 2 en el siguiente. Ahí está, 3 cadenitas y cada 2 espacios entramos con medio punto. Ahí, 1, 2, 3 cadenas, contamos 2 espacios y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, contamos 2 espacios y tejemos un medio punto. Siempre cuidando que tengamos la misma distancia para que todo nos quede muy parejito. Ya estamos llegando a la esquina de nuestra labor. Tres cadenitas y nos ubicamos exactamente en la esquina, donde vamos a tejer nuevamente 3 cadenitas y no nos vamos a pasar al otro lado, sino que aquí mismo, porque es la esquina, para que dé la vuelta bien, vamos a volver a tejer ahí otro medio punto. No sé si se aprecia, lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver bien. Hemos tejido 3 cadenas y nos toca pinchar aquí en la esquina para tejer el medio punto. Luego tejemos 3 cadenas más, 1, 2, 3, y en vez de pasar al otro lado, como estamos saltando siempre, en las esquinas, en este caso en esta esquina, volvemos a introducir en el mismo lugar donde tejimos anteriormente y tejemos allí. Ahora sí tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y por este lado de la labor no tenemos de manera vertical sino horizontal los puntos del tejido. Entonces vamos a calcular más o menos el espacio que teníamos aquí, ¿no? Más o menos calculando así, un cálculo simple pongo yo y es al grosor de mi uña prácticamente. Entonces hago así y calculo, debería entrar aquí, dejando eso, cuento 1, 2 y al tercer huequito es donde debo entrar. Ahí dejo de nuevo 1, 2, 3, cuento 1, 2 y en el tercer huequito entro allí. Esto no tiene mucha ciencia, más que nada es como les decía, esto no tiene mucha ciencia, más que nada es poder calcular
el espacio que necesitamos y dónde queremos colocar los puntos para poder hacer este filito o ribete. 1, 2 y 3, 1, 2, 3 también contamos, en el tercero es donde estamos entrando. 1, 2, 3. Aquí estamos en la esquina una vez más. Prácticamente no hemos llegado a la esquina porque la esquina es esta. Entonces lo que vamos a hacer es tejer aquí mismo en esta esquinita un medio punto, contar 1, 2, 3 y ya no damos el espacio sino al costadito donde vendría a ser la esquina. Ahí picamos otra vez y tejemos un medio punto, de manera que esto no quede templado así, sino que tenga espacio ahí para que pueda ceder en la esquina. Más que nada es cuestión de que nosotras mismas vayamos viendo y calculando como queremos. Entonces contamos nuevamente ahora sí 1, 2, 3 y en el tercer punto entramos. La verdad es que saber hacer estos filitos nos va a servir de mucho para los acabados de cualquier prenda que estemos haciendo, por ejemplo cuando estamos tejiendo un ponchito, cuando estamos tejiendo una chalina. A muchas personas no les gustan las chalinas con flecos y entonces le podemos hacer este filito así que es como un adorno. Y acá nos encontramos una vez más en la esquina, de la misma manera que nos encontramos en esta esquina. Lo que hacemos es pinchar ahí, tejemos 1, 2, 3 como la vez anterior y en el mismo lugar nuevamente tejemos con medio punto. Subimos otra vez con 3 cadenas y ahora sí contamos los espacios como estábamos contando aquí cuando teníamos el tejido en forma vertical. 1 y 2 espacios. Entonces 1 y 2 entramos aquí. 1, 2 y entramos aquí. Quiero que vean cómo va quedando. Esto es solo la base para lo que vamos a tejer. Aquí voy a quedar a la altura de donde empecé, porque en este caso yo voy a colocar algo aquí y esto tiene que ir doblado, de manera que no necesito ir hasta arriba. Me deslizo aquí con un punto deslizado y voy a cortar la hebra. Dejo un punto más y aseguro para volver a empezar de este lado, porque si hubiera continuado por aquí tendría que tejer del revés y la labor me quedaría del lado revés por el lado derecho. Entonces yo quiero que la vista sea siempre por el derecho. Bien, hemos terminado en esta esquina de tejer y lo que hice fue cortar la hebra para poder
atarla de este lado y empezar, porque les explicaba que si había terminado aquí y tenía que darle la vuelta al tejido, al empezar a tejer me iba a quedar el derecho de este lado, que es el revés de mi labor. Entonces, como quiero que me quede el lado derecho por el derecho de mi labor, entonces simplemente corté la hebra y hice otro lacito para poder empezar nuevamente del mismo lado donde empecé. Y es aquí, así. Introduzco entonces el punto y voy a subir con 3 puntos altos, que siempre 3 puntos altos saben que es la altura de una vareta. 1, 2 y 3. Y voy a tejer aquí en esta argollita 2, 3 y 4 puntos altos. 4 puntos altos, una cadenita, y en esta otra argollita, prácticamente asita que está acá, que hemos hecho hace un momento, ahí voy a picar y voy a tejer un medio punto. Nuevamente voy a tejer 4 puntos altos en el siguiente espacio. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Dejo un puntito o una cadenita y me deslizo al siguiente con un punto bajo. Nuevamente empiezo aquí 4. 1, 2, 3 y 4. Dejo una cadenita y me deslizo al siguiente espacio con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, una cadenita y me deslizo al siguiente con un punto bajo. Es así como está quedando el borde de mi tejido. Vamos a continuar entonces tejiendo como siempre 4 puntos altos o 4 varetas en cada espacio y alternándolos por un punto bajo. 4, una cadenita y un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, una cadenita y en el siguiente un punto bajo. Voy a hacerlo más lento, creo que a veces tejo muy rápido. A ver, vamos. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 y 4. Luego de esto tejo una cadena y me deslizo al siguiente espacio tejiendo un punto bajo. Llegué a mi esquina donde no voy a hacer 4 sino voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué en las esquinas voy a hacer 5? O hasta podría hacer 6 de repente, porque siempre en las esquinas se va a ir abriendo el tejido y para que ceda con comodidad y no se quede así, entonces tengo que darle el suficiente espacio que necesite. Hago allí 5 más mi cadenita y me deslizo al otro lado con un punto bajo. Así voy a continuar tejiendo alrededor de toda mi labor. Bien, aquí como pueden ver, pasé esta esquina, continué tejiendo de la misma forma y ya llegué a la otra esquina. Acabo de hacer en este espacio un punto bajo y lo que voy a hacer aquí es tejer 1, 2, 3 puntos altos. A ver, aquí se me corre un puntito. 3 puntos altos, una cadenita y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Paso al siguiente espacio con un medio punto. Lo estoy haciendo simplemente porque esta es la punta principal
de la labor. Esta es una esquina y esta es la punta principal y quiero que se note un poquito más así marcado. Entonces el resto lo continuaré haciendo como lo anterior: 4 puntos altos, 2, 3, 4, una cadenita y pico en el siguiente espacio con un medio punto o punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, una cadenita y paso al siguiente espacio tejiendo un punto bajo. Esto es lo que se va a repetir hasta terminar esta carrera o este adornito que termina aquí, porque solamente consta de 2 carreras. La base que hemos hecho en puras cadenitas por 3 con puntos bajos y luego esta segunda carrera de varetas. 4, una cadena y el siguiente espacio con punto bajo. Esta es solo una idea simple y muy sencilla. Me estaba olvidando el punto, la cadenita. Como les decía, es una idea muy simple y sencilla de cómo hacer un ribete o un filo, un borde a una labor que está muy sencilla o muy simple. Pero hay muchísimas formas más de hacerlo, más elaboradas y todo lo demás, pero hemos querido empezar por esta que es un poco más sencilla. Bien, y me encuentro ahora exactamente en la otra esquina, al igual que aquí, donde tejí 5 puntos altos, y eso es lo que voy a hacer. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, una cadenita y paso al siguiente espacio. Quiero mostrarles algo aquí antes de seguir tejiendo, que si bien las 3 son esquinas, esta esquina y esta esquina las hice iguales y aquí puse un punto alto más porque fue adrede lo que hice. Quería que se pronuncie mucho más esta esquinita para que se vea. La labor al final termina así y quería pues que se luzca más, por eso es que puse aquí un punto alto más para que se vea más grande este abanico que los abanicos de las otras esquinas. Eso es algo que nosotros lo podemos manejar a nuestro gusto también. En este caso yo lo quise hacer así. Bien, continuamos con el mismo motivo, 4 puntos altos, una cadenita y al siguiente espacio punto bajo. Eso es todo lo que vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final. Bien, y aquí ya he llegado a la esquina donde voy a tejer el último abanico de 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahí mismo voy a hacer en el mismo espacio un punto deslizado para poder cerrar mi abanico. Dejo un puntito más para poder cortar la hebra, y en este caso yo voy a dejar aquí la hebra un poco larga porque quiero coser algo. Y ahí está. Voy a retirar eso para que puedan observar cómo ha quedado el borde que hemos tejido en ganchillo o en crochet, para darle pues un toque más bonito a nuestro tejido, que en este caso es en 2 agujas y tiene una forma de rombo, ¿no? Este, como les decía, es solo una forma de hacerlo. Espero que les haya gustado. Es una forma sencilla y práctica para no complicarnos mucho, pero existen otras muchas formas. Hasta la próxima oportunidad.